Hola queridas y queridos estudiantes de cuarto año medio. La presentación que veremos hoy es sobre el contexto de producción de la obra dramática chilena Las Niñas Arañas, del dramaturgo Luis Barrales. Por lo que es importante tomar nota de las diapositivas y, como siempre, escribir en su cuaderno el objetivo de la clase que va a aparecer en la diapositiva. Antes de cualquier cosa, que la lectura muchas veces para que tengan sentido o nos llamen la atención, es necesario realizar una secuencia de lectura, que es bien sencilla. Esta secuencia se basa en la contextualización de la obra, que es conocer distintos aspectos del relato para prepararnos y motivarnos a la lectura. Después, la idea es leer de forma colectiva para reflexionar, pero en vista de que no se puede, dada la situación, solamente leeremos de forma individual para reflexionar en torno de la obra y después encontrarnos en otro punto de la lectura. Entonces, sin más preámbulos, hoy veremos, como ya mencioné, el contexto de producción de Las Niñas Arañas y para ello, en la próxima diapositiva se encuentra el tráiler de la película. Parecen moscas en vez de araña. Ahora sí que pasamos piola en el molo, ¿no? Con esta ropa nos vemos terrible Lilia. Donde no pasamos piola con esa pinta de acá, po. Vamos a tener que cambiarnos de barrio entonces. ¿Se imaginan pasando piola en todas partes? En el barrio alto, entrando a sus casas. ¿Qué estáis pensando, Abby? Yo no quiero que me manden más para el cename, po. Bueno, entonces no lo hagamos, po. Como si vos nunca tuvieras miedo. Yo no tengo miedo, tengo pena. Weona, salimos en el diario. ¡Cállate! Nosotros no estamos protestando acá, nosotros nos estamos manifestando para hacerle entender a la ciudadanía de que nosotros no somos delincuentes. Tú y los robos de tu araña están haciendo mucho más difícil la demanda de nuestras viviendas. Pero flight, si yo no soy delincuente. Nunca me gustó que nos digan la araña. Es como ordinario. ¿Para qué hacemos esto? Para tener cosas bonitas, po. Hoy si andáis toda alumbrada, soy famosa ahora. Nena, ¿hay un autógrafo? Vos nos metiste acá, vos tenés que sacarnos, po. Ah, súbeme a mí, ¿cómo? Yo voy a salir en la tele contando toda mi experiencia. Mira, cabra, culiada. ¡Pero mamá! ¡No me digáis mamá! Las llaman las arañitas. Hoy te voy a dar más duro, como si fuera la última vez, lo juro. Pásame la wea. Mami, no te voy a ver nunca más. Como si todo se pudiera. Quédate con eso, po. Nosotros no pertenecemos a esta wea. Nosotros somos mejores que ellos, merecemos algo mejor. Cada día puede ser el último, mamá. No te resistas más y vámonos para atrás. Si Dios mira para abajo, a estos weones los ve primero. Primero que todo, es necesario conocer al autor de la obra, que en este caso es Luis Barrales, que es un dramaturgo, director y guionista chileno, que tiene como eje central trabajar en historias con un fuerte componente social. Entre sus obras nos podemos encontrar con HP, en la que relata la historia de un joven pobre adicto a las drogas, que por su vicio se ve envuelto en situaciones complejas. También podemos encontrar la obra Patas de Gallo, una obra interesante y mi favorita, en la que se exponen los roles de género en contextos vulnerables y cómo desafiarlos y actuar de forma autónoma pone en riesgo la vida de las mujeres. Entonces, lo que hace Luis Barrales es tomar historias de la vida real y nos adentra en los detalles de las personas que protagonizan dichas historias. De esta forma, realiza una crítica política y social al denunciar las situaciones que se ven expuestas las personas pertenecientes a clases sociales bajas por el abandono de quienes deberían protegerlos y velar por su bienestar. La construimos con la Daniela Aguayo, que es la directora de la puesta original. Fundamentalmente la hicimos cuando ella estaba haciendo
el seminario de dirección con el Alfredo Castro, la escuela del Alfredo Castro, una escuela que él tiene en Santiago. La Niña Araña nos llamó mucho la atención, digamos, y a todos nos llamó la atención, el hecho de que no fuesen ladronas comunes y corrientes, sino que utilizasen un mecanismo, digamos, que es muy de mercado, muy sistémico, que era apelar a las ventajas comparativas para trepar en la escala social, tal cual lo hacemos el resto de los sujetos integrados a través de otras herramientas, no sé. Aquí podemos ver al escritor de la obra hablar respecto a lo interesante de este hecho. Nos habla de un grupo de niñas que utilizan sus habilidades para lograr subir en la escala social a través de la comparación. Esta comparación hace referencia al tener objetos y vestimenta que, en contraste a otras personas que no las poseen, poder sentirse superiores o más aventajadas económicamente, aunque esto en realidad sería una ilusión. Ahora vamos a ver el tema central de esta obra y de esta película. La obra de La Niña Araña trata sobre la historia de 3 adolescentes que roban departamentos, pero no de forma silenciosa, sino de una forma llamativa, para ser reconocida por las demás personas. Puede parecer paradójico que alguien que robe quiera ser famoso o reconocido por ello, pero la película y la obra nos muestra que estas jóvenes se desenvuelven en un ambiente pobre, en donde sus necesidades se invisibilizan o no son consideradas importantes por el hecho de no ser de primer orden. Es por lo mismo que estas adolescentes, al momento de irrumpir en una vivienda que no es suya, fantasean que viven una vida distinta a la que tienen, utilizan el inmueble, las tinas, se recuestan en el piso limpio, porque anhelan tener una vida buena, tener cosas básicas como una casa firme, un baño, etc. Cosas a las que no pueden acceder y que sus padres demandan, pero sus peticiones muchas veces son rechazadas y son marginadas y marginados por su clase social. De esta forma se postula la injusticia social de un país que no actúa en beneficio de quienes más lo necesitan, y cómo la emocionalidad de la gente se ve afectada al sentirse omitidos en una estructura social en el que prima el dinero. Otro aspecto que se ve en la obra es la crítica a la religión. Por ejemplo, si Dios mira para abajo, a estos los ve primero, dice una de las chicas, aludiendo a que Dios también es parte de esta estructura de poder que beneficia a aquellos que gozan de un buen vivir o que son económicamente acomodados. De esta forma se expone la Iglesia como institución como parte de las injusticias a las que ellas y muchos más se exponen. Ahora vamos a revisar el lenguaje de la obra. El lenguaje de la obra se caracteriza por utilizar modismos y un registro del habla inculto e informal. Ustedes ya deberían estar más o menos familiarizados con el registro del habla. Esto se evidencia en muchas de las frases de las protagonistas, como las que salen en la diapositiva. Si vos te levantáis temprano, le robé una gamba a mi mami, entre muchas otras. ¿Por qué crees que el escritor utilizó este registro del habla? Esto respóndelo en tu cuaderno y reflexiona en torno a cómo el lenguaje refleja las distintas realidades de nuestro país. Bueno, ahora que ya revisamos algunos aspectos, vamos a pasar al contexto de la obra. Cuando hablamos de contexto, es la situación, el ambiente, datos, etc., que rodea la historia en la cual se inspiró el dramaturgo chileno. Si leen las noticias pueden ver distintos elementos como los siguientes. Múltiples detenciones. Al comienzo de la noticia dice que el grupo de jóvenes fue detenida nuevamente, aludiendo a que no es primera vez que incurren en el ingreso ilegal a viviendas de terceros con la finalidad de robar. Otro punto es el cename. Esto se puede inferir por el hecho de ser juzgada siendo menores de edad, y si pusieron atención al tráiler de la película, una de las protagonistas dice: si yo no quiero volver al cename. Además, en la siguiente diapositiva, en la noticia va a salir un extracto referente a eso. Otro punto es la vulnerabilidad extrema. En el último párrafo de esta diapo se expone de forma concisa las situaciones familiares que envuelven a las jóvenes, familias numerosas, pobreza, drogas, padres cesantes y desamparo. Podemos comprender entonces que las jóvenes vivían en la pobreza extrema, y al tener padres cesantes y muchos familiares, también podemos inferir que algo tan básico como la comida era algo con lo que no se podía contar de forma segura. Bueno, para finalizar con la presentación del contexto de la obra de La Niña Arañas, vamos a revisar los últimos aspectos de la vida de estas jóvenes.
que son 2 puntos bien cortitos. Viviendas precarias y situación familiar compleja. Este punto se relaciona de forma directa con la vulnerabilidad extrema que ya vimos. Es difícil salir adelante o superar la pobreza cuando uno de los pilares de la familia se ve en una situación tan compleja como la ceguera, que lo imposibilita de acceder a trabajos. También está abusos y normalización. En la última parte de la noticia se ve cómo hablan de la situación de las chicas, que muchas veces estaban dopadas estando en el cename. Esto también es utilizado en la obra como una crítica a una institución que tiene como deber cuidar a niñas y niños, pero que en lugar de hacerlo incurre en abusos. Y cuando hablamos de normalización es porque en la noticia se habla como una total normalidad y naturalidad que estaban dopadas en este centro de cuidado infantil. Por lo tanto, el abuso que vivían era real y normalizado, puesto que tampoco lo ven como, o lo cuentan o relatan de una forma como afectada o con una mirada crítica. Ahora que ya revisamos todos estos aspectos relevantes para realizar la contextualización, debemos seguir a la segunda etapa de la lectura, que es comenzar la lectura, que en este contexto va a ser de forma individual y no colectiva como lo tenía pensado para nuestra asignatura. Por lo tanto, va a haber en el blog los archivos PDF con las partes de las lecturas que deben realizar, además de un instructivo de la actividad que vamos a hacer en base a la lectura. Recuerden, chicos y chicas, cualquier consulta me pueden hablar al correo o incluso, como lo hacen muchos y muchas, al Instagram que tengo para el taller de literatura. Así que están los medios y cualquier consulta solamente me la hacen llegar. Después de ver esto, solamente me queda decirles que se cuiden, que estén bien, que no salgan de su casa y recordar, estas actividades son semanales, ya para que tengan ojo y las hagan a tiempo y después no estén apurados realizándolas. Eso, espero que estén bien. Niños. Entonces, después de haber escuchado la lectura del primer round de la obra, deben leer el round 3, que está adjunto en la página del colegio. Luego de realizar esta lectura, en parejas deben reflexionar en torno a los fragmentos leídos y deben crear la historia que rellene el vacío argumental, es decir, el vacío que se encuentra entre el round 1 y el round 3. Obviamente, esta creación de su historia debe tener sentido lógico y respetar el hilo argumental de ambas partes. No pueden crear una historia que no tenga sentido o se aleje o que tenga personajes que actúen de forma totalmente distinta o que después no van a aparecer y tengan una mayor importancia. Por ejemplo, para la creación de la historia deben considerar un proceso escritural que tiene distintas partes. Para seguir esas partes se va a adjuntar una ficha de producción de escritura que deben rellenar y deben ir enviando para poder corroborar cómo van en su proceso. La primera parte de esta ficha es la lluvia de ideas. Como lo dice su nombre, tienen que poner la lluvia de ideas que van a considerar para poder trabajar en su creación. Luego, el siguiente cuadro es de personajes y de posibles acciones. Aquí también tienen que poner posibles acciones de los personajes que ya están, o incluso pueden poner personajes que no estén en la obra y que tengan quizá una aparición incidental, así como flash, por así decirlo, que pueda como otorgar un poquito más de dinamismo a la historia, si es que lo consideran necesario. Luego viene el cuadro de las ideas seleccionadas. De los cuadros de la lluvia de ideas de los personajes y las posibles acciones tienen que discriminar cuál van a dejar y cuál no. Las razones no tienen que ahondar en ellas, solamente indicar con cuáles se quedan. Luego viene el cuadro del primer borrador, que como lo dice el nombre, es el primer acercamiento a su escrito. Aquí van a poder escribir con la estructura, con todas sus ideas, incluyendo las ideas seleccionadas. Y no se preocupen si se equivocan o si tienen muchas dudas respecto a la redacción que van llevando, porque esto después se va a revisar y es un borrador. Luego me lo tienen que enviar porque yo debo revisarlo y hacer correcciones. Después de que yo le mande mis correcciones, mi retroalimentación y todo lo demás, ustedes deben poner las correcciones más importantes, si no todas, en el cuadro que dice correcciones para después avanzar al siguiente cuadro, que es el borrador con correcciones o escrito final. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tienen que tener las correcciones ahí? Porque las pueden ir viendo a medida que van escribiendo su borrador final o su escrito final, como quieran llamarle. ¿Ya? Como se sabe que no se pueden juntar por razones obvias, les recomiendo utilizar Google Drive, que se pueden conectar
compartir esto y trabajar de forma instantánea, así como online, por así decirlo. Y recuerdo que en la página del colegio se va a contar la pauta que deben seguir, porque si bien esto es un proceso de escritura más libre, es su imaginación la que van a poner aquí a prueba, tienen que cumplir con ciertos requerimientos del género y de la escritura. Entonces aquí en esta pauta van a aparecer detalladamente todos los criterios, entonces van a ver en qué están trabajando, a qué les falta afinar un poquito más, si van bien en algunos puntos, etcétera. La extensión, no sé si lo mencioné, son 2 planas como mínimo, lo que quiere decir que pueden hacer más. Eso para mí sería fabuloso, pero eso es opcional de cada pareja. Los aspectos de tipo formal sería que la letra, el tamaño de la letra debe ser 12 en Times New Roman con interlineado 1,5 y el texto debe estar justificado. Esas serían todas las indicaciones para realizar esta actividad de creación literaria. Y les recuerdo que, por favor, tengan mucho cuidado con la manera en que ustedes manejan sus tiempos. No dejen las cosas para última hora o no trabajen en la noche. Organícense, armen rutinas de trabajo, etcétera, para que después esto no se les sea pesado en algún momento, porque si a ustedes se les hace pesado cuando se le acumulan las cosas a última hora, para mí es lo mismo cuando tengo que revisar la montonera de trabajo que llega atrasado y que tengo que entregar en una fecha determinada de tiempo, ¿ya? Solo eso para cerrar la clase de hoy, la clase o presentación mejor dicho. Así que tengan en consideración todo lo que les estoy hablando. Cuídense mucho, espero que estén bien, besitos y espero que nos podamos ver en unos futuros cercanos.